La historia de José. Uno de los personajes más complejos y fascinantes del Antiguo Testamento se narra principalmente en el libro del Génesis, capítulos 37 al 50. Su vida está marcada por profundas experiencias de sufrimiento, traición, redención y éxito, lo que lo convierte en un símbolo de perseverancia y fe en medio de la adversidad. Esta historia también es una reflexión sobre la reconciliación, el perdón y la soberanía de Dios, incluso en situaciones difíciles. José era el 11º hijo de Jacob, también conocido como Israel, y el primero de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Esto creó una situación familiar complicada desde el principio, ya que la preferencia de Jacob por José provocó resentimiento y celos en sus hermanos, que eran hijos de Lea, la otra esposa de Jacob, y de sus siervas. Este favoritismo fue explícito cuando Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, un símbolo de su especial afecto. La Biblia describe esta túnica como un manto largo y colorido, algo que acentuaba su posición privilegiada frente a sus hermanos. Además, José tenía sueños proféticos que lo colocaban en una posición de autoridad sobre sus hermanos, lo que aumentó aún más la animosidad hacia él. En uno de esos sueños, José veía a sus hermanos como gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y en otro, veía al sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él, una clara alusión a su futuro poder. Estas visiones, aunque proféticas, hicieron que sus hermanos lo odiaran aún más, al considerar que estaba insinuando su propia grandeza. La traición de sus hermanos. El conflicto finalmente estalló cuando José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban pastoreando en un lugar llamado Dotán. Los hermanos vieron esto como una oportunidad para deshacerse de él. Inicialmente, algunos de ellos querían matarlo, pero Rubén, el mayor, sugirió que lo arrojaran en una cisterna vacía con la esperanza de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, los demás decidieron vender a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, quienes a su vez lo llevaron a Egipto. Este acto de traición es uno de los momentos más desgarradores de la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata y luego engañaron a su padre, haciéndole creer que José había sido devorado por un animal salvaje. Sumergieron la túnica de colores en sangre y la llevaron a Jacob, quien se lamentó profundamente creyendo que su hijo favorito había muerto. José en Egipto, esclavo y tentado. Una vez en Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial importante del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su condición de esclavo, José pronto destacó por su inteligencia, ética de trabajo y lealtad, ganándose el favor de Potifar, quien lo puso a cargo de su casa y de todas sus posesiones. Aquí se revela uno de los temas recurrentes en la vida de José: a pesar de las circunstancias difíciles, Dios siempre estaba con él, bendiciéndolo y haciendo que prosperara. Sin embargo, la vida de José volvió a torcerse cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. A pesar de que José rechazó sus avances repetidamente, manteniéndose fiel a su integridad y a Dios, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enojado, lo arrojó a la cárcel. Este es otro momento clave en la historia de José, ya que a pesar de ser injustamente acusado y encarcelado, nunca perdió su fe en Dios. José en la prisión, interpretación de sueños. Incluso en la cárcel, José se ganó el favor de los guardias y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Durante su tiempo en prisión, José interpretó los sueños de dos de los sirvientes del faraón que habían sido encarcelados, el copero y el panadero. El copero soñó que exprimía uvas en la copa del faraón, mientras que el panadero soñó que llevaba cestas de pan en su cabeza y que las aves se los comían. José interpretó correctamente que el copero sería restaurado a su puesto y que el panadero sería ejecutado, lo cual ocurrió tal como él predijo. A pesar de su interpretación correcta, José permaneció en prisión durante 2 años más, ya que el copero, una vez restaurado, olvidó mencionar a José al faraón. El sueño del faraón y el ascenso de José. La vida de José dio un giro dramático cuando el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En uno, vio 7 vacas gordas siendo devoradas por 7 vacas flacas, y en el otro, vio 7 espigas llenas siendo devoradas por 7 espigas secas. Ninguno de los sabios del faraón pudo interpretar los sueños, lo que llevó al copero a recordar a José. Entonces, el faraón mandó llamar a José para que interpretara los sueños. José, con humildad, explicó que la interpretación no provenía de él, sino de Dios. Luego reveló que los sueños del faraón predecían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en Egipto.
José recomendó al faraón que nombrara a alguien para supervisar el almacenamiento de grano durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. Impresionado por la sabiduría y la capacidad de José, el faraón lo nombró segundo al mando en todo Egipto, dándole autoridad sobre toda la nación. Este es uno de los puntos culminantes de la historia de José. De ser un esclavo y prisionero, pasó a ser el líder más poderoso de Egipto después del faraón. Su túnica de muchos colores, perdida cuando fue vendido como esclavo, fue reemplazada por las vestiduras reales del poder. Reencuentro con sus hermanos y prueba de perdón. Durante los años de hambruna, los hermanos de José, que vivían en Canaán, se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimentos. Al llegar, no reconocieron a José, pero él sí los reconoció. En lugar de revelar su identidad de inmediato, José decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado desde que lo traicionaron. Les habló duramente y los acusó de ser espías, manteniendo a Simeón como rehén y exigiendo que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José organizó una prueba final, colocando una copa de plata en la bolsa de Benjamín para ver cómo reaccionarían los hermanos ante una nueva adversidad. Al ver que sus hermanos estaban dispuestos a sacrificarse por Benjamín, José se dio cuenta de que habían cambiado. Lleno de emoción, reveló su verdadera identidad. El momento en que José se revela a sus hermanos es profundamente conmovedor. A pesar de todo el dolor que le habían causado, José no guardó rencor. En lugar de buscar venganza, les dijo: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45, 5. José había llegado a comprender que todo lo que le había sucedido formaba parte del plan de Dios para salvar a su familia y a muchas otras personas durante la hambruna. La reconciliación familiar y la llegada de Jacob a Egipto. José invitó a su familia a vivir en Egipto, en la región de Gosén, donde vivirían bajo su protección durante los años de hambruna. El reencuentro de José con su padre Jacob es otro momento profundamente emotivo en la historia. Jacob, quien había llorado la supuesta muerte de su hijo favorito durante años, finalmente pudo ver a José nuevamente. La familia fue restaurada y unida en Egipto, gracias al perdón y la fe de José. El legado de José y el final de su vida. José vivió el resto de su vida como un líder poderoso en Egipto, pero siempre mantuvo su fe en Dios. Antes de morir, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida cuando Dios trajera a los israelitas de regreso a Canaán, lo que sucedió siglos después durante el éxodo bajo el liderazgo de Moisés. La historia de José no solo es un relato de sufrimiento y redención, sino también de la soberanía de Dios, quien utiliza incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su plan. José pasó de ser el hijo favorito, traicionado por sus hermanos, a esclavo, prisionero y finalmente el salvador de su familia y de toda una nación. Uno de los temas más poderosos de la historia de José es el perdón. A pesar de la profunda traición de sus hermanos, José los perdonó y los reconcilió con él. Esto muestra el poder transformador del perdón, tanto para el ofensor como para él. Explorando más a fondo sus implicaciones y las lecciones que se pueden extraer de su vida, podemos ver varios aspectos que son particularmente relevantes tanto para el contexto bíblico como para la vida espiritual y emocional de quienes estudiamos esta historia hoy en día. Si te está gustando esta increíble historia y sientes que ha sido inspiradora para ti, no olvides darle like al video para que sepamos que te ha tocado el corazón. Suscríbete al canal para no perderte más contenido como este, lleno de esperanza y fe. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan experimentar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Gracias por acompañarnos. Continuamos. La prueba de la fe en medio del sufrimiento. Uno de los aspectos más significativos de la historia de José es su capacidad para mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Desde ser vendido como esclavo hasta su encarcelamiento por un crimen que no cometió, José enfrentó circunstancias que podrían haberlo llevado fácilmente a desesperarse o a dudar de Dios. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperanza, José continuó confiando en que Dios tenía un plan para su vida, aunque no podía verlo en ese momento. Este es un recordatorio poderoso para aquellos que están pasando por dificultades. La fe no se mide solo por los buenos tiempos, sino también, y quizás más aún, por la capacidad de confiar en Dios en medio del sufrimiento. La vida de José es un testimonio de que incluso cuando parece que todo está perdido, Dios está obrando detrás de escena para cumplir su propósito. El impacto del pecado familiar.
La historia de José también pone de relieve los efectos destructivos de la envidia y el resentimiento dentro de una familia. El favoritismo que Jacob mostró hacia José provocó celos en sus hermanos, lo que finalmente los llevó a traicionarlo. Este resentimiento no solo causó dolor a José, sino que también hirió profundamente a su padre, quien creyó que su hijo había muerto. Esto nos recuerda que el pecado, en particular la envidia y el rencor, puede dividir y destruir a las familias. Sin embargo, también vemos que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de las mayores traiciones. La capacidad de José para perdonar a sus hermanos y restaurar su relación con ellos es una lección profunda sobre el poder del perdón. La soberanía de Dios. Una de las lecciones más profundas de la historia de José es la soberanía de Dios. A pesar de las muchas dificultades que enfrentó, José llegó a comprender que Dios estaba en control de todo lo que le sucedía. Después de que sus hermanos temieran que él buscara venganza, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Salvar la vida de mucha gente. Esto demuestra que, aunque los planes humanos pueden ser malvados, Dios puede usarlos para cumplir su propósito. Esta es una lección importante para todos los creyentes, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, nada sucede fuera del control de Dios. Incluso cuando no podemos ver el propósito detrás de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. El carácter de la perseverancia. La vida de José es un ejemplo claro de perseverancia frente a la adversidad. Desde su juventud, cuando fue vendido como esclavo, hasta su encarcelamiento y finalmente su ascenso al poder en Egipto, José nunca dejó de esforzarse por ser fiel y trabajar duro, a pesar de sus circunstancias. Su historia muestra que la perseverancia, combinada con la fe en Dios, puede llevar a una vida de éxito y cumplimiento de los propósitos divinos. La perseverancia de José nos enseña que, aunque los resultados no siempre son inmediatos, aquellos que permanecen fieles y continúan confiando en Dios eventualmente verán las recompensas de su fe y su esfuerzo. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde el éxito rápido y los resultados inmediatos a menudo son sobrevalorados. El perdón y la reconciliación. Una de las partes más conmovedoras de la historia de José es su capacidad para perdonar a sus hermanos, a pesar de la traición que sufrió. José no permitió que el rencor ni el deseo de venganza lo consumieran. En cambio, utilizó su posición de poder para salvar a su familia y restaurar su relación con ellos. Esto nos muestra que el perdón no es solo un acto de misericordia hacia quienes nos han hecho daño, sino también un medio para liberarnos de la amargura y el resentimiento. La reconciliación de José con sus hermanos nos enseña que, incluso después de las mayores traiciones, la restauración y el amor pueden prevalecer si estamos dispuestos a perdonar y dejar el pasado atrás. Ahora que hemos explorado profundamente la vida de José y todas las lecciones que esta historia ofrece, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que sientes que Dios está obrando, incluso si no puedes verlo? ¿Tienes rencores o heridas que necesitan ser sanadas a través del perdón? Al igual que José, Dios tiene un propósito para ti, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Te animo a que sigas confiando en Dios, sabiendo que Él está en control, y que seas un agente de perdón y reconciliación en tu familia y en tus relaciones. No permitas que la amargura o el resentimiento te impidan experimentar el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. La historia de José no solo es un relato inspirador de sufrimiento y triunfo, sino también una guía para nuestra propia vida. Nos enseña que, aunque las circunstancias sean difíciles, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande para nosotros. A través de la fe, el perdón y la perseverancia, podemos superar las adversidades y encontrar la paz y la reconciliación que solo Dios puede ofrecer. No te vayas sin dar el siguiente paso. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir explorando más historias bíblicas que te llenarán de esperanza y fe. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan encontrar inspiración en la vida de José, y no olvides dejar un like si este contenido te ha ayudado a fortalecer tu fe.